Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la sección de relatos de la incógnita de lo incierto. Es un placer para mí saludarlos nuevamente y recordarles que aquí estaremos contando aquellas historias que nos llenan de miedo, confusión, intriga o incertidumbre. En esta ocasión les presento una historia que nos hizo llegar un suscriptor de nombre Juan, a quien le agradecemos por la confianza de permitirnos contar el siguiente relato, así que presta atención. Antes de iniciar la historia, te daré unos cuantos detalles para que puedas comprender mejor el contexto de lo sucedido, ya que son datos importantes para que puedas visualizar y entender los acontecimientos que estoy a punto de contarte. Actualmente, Juan es una persona de 35 años de edad. Él tiene esposa y vive con ella en un municipio del Estado de México. Pero el relato que te voy a contar ocurrió hace unos cuantos años atrás, cuando Juan tenía 28 años. En ese entonces, todavía era soltero y vivía con sus padres y sus dos hermanos. Cabe mencionar que Juan creció desde su infancia en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, pero a sus 27 años, él y su familia se cambiaron de domicilio, debido a que la casa donde él había vivido toda su vida fue vendida por el dueño de la misma, y fue en ese entonces cuando se fue a vivir a una casa que rentaron sus padres, ubicada en la misma alcaldía, pero en una colonia lejana de su antiguo hogar. Te menciono que ni Juan ni sus familiares eran creyentes en cuanto a temas paranormales o de fantasmas. Tampoco eran personas devotas a algún tipo de religión. Él mencionó que su familia es católica por tradición, pero hasta entonces, y hasta lo que te voy a platicar, no habían sido una familia con un fuerte apego a la iglesia. Sin más que decir, comenzaré con el relato, el cual contaré con voz de Juan. Todo comenzó cuando me mudé de casa con mis padres y mis hermanos, porque la casa donde yo vivía la vendieron los dueños. Entonces nos fuimos a rentar allá por el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. En ese entonces vivía con mis papás y con mis dos hermanos, que son más chicos que yo, como por 3 y 5 años. Yo soy el hermano mayor. Cuando llegamos a la casa, estaba algo descuidada, pero habitable. Le hacía falta buena pintura y tenía detalles en algunos apagadores y cosas que se podían ir arreglando. La casa era de hecho más grande que la anterior. La nueva casa tenía una planta baja y un piso arriba. Abajo estaba la cocina, la sala, un baño y el cuarto de mis papás. Y arriba había un baño y las recámaras de mis hermanos y la mía. Como todo fue sorpresivo, tuvimos que llegar sin terminar de hacerle remodelación a la casa, y desde que llegamos, poco a poco le íbamos metiendo mano para arreglarla. Llevábamos como un mes viviendo ahí, y todo era normal, pero me acuerdo que la primera vez que pasó algo raro fue cuando íbamos a comenzar a pintar abajo en la cocina y en la sala. Yo fui a comprar unos botes de pintura con mi papá y con uno de mis hermanos, y cuando llegamos a la casa, abrimos uno de los botes para mover la pintura, pero se nos olvidó comprar unas cosas en la tlapalería, y como ahí cerca había una, fuimos los tres a comprar las cosas que nos faltaron. Nos tardamos menos de 10 minutos en regresar, y cuando volvimos, el bote de pintura estaba tirado, y toda la pintura se había caído. Nosotros pensamos que había sido nuestro perro, pero cuando lo íbamos a ir a regañar, el perro estaba amarrado en el patio. En ese momento yo pensé que mi hermano había sido el que había tirado la pintura, y no quería decir la verdad para que no lo regañara mi papá, pero nos terminó regañando a los dos. Pasó un tiempo, y ya habíamos remodelado varias cosas. Ya habíamos pintado todos los cuartos, y la casa ya se veía diferente. Pero en las noches, desde que llegamos a esa casa, nadie quería ir al baño de abajo, porque daba al patio, y esa parte no la remodelamos, entonces se veía muy oscuro. La primera vez que yo me espanté en esa casa fue justamente por culpa de ese baño, porque una vez yo quería ir, y el de arriba estaba ocupado, seguramente uno de mis hermanos estaba ahí.
Entonces, yo me asomé y vi que el baño de abajo tenía la luz apagada, entonces bajé. Justo cuando terminé de hacer mis necesidades, alguien le pegó fuerte a la puerta y yo me espanté. No tanto porque fuera algo paranormal, sino porque ya era noche y pensé que mi papá o alguno de mis hermanos quería entrar y le había pegado a la puerta. Me acuerdo que hasta me enojé y cuando abrí la puerta para ver quién había tocado de esa manera, no había nadie en el patio. Me subí y mis hermanos ya estaban acostados. Ellos no habían sido. Entonces, sí me dio algo de miedo. Al día siguiente, le pregunté a mis papás y ellos me dijeron que tampoco habían ido a tocarme la puerta. Eso se me hizo raro, pero como yo nunca creí en esas cosas de fantasmas, no le tomé importancia. Realmente yo no pensé que hubiera sido algo así. De igual forma, pensé que pudo haber sido el perro. Después de un tiempo, ya teníamos más de medio año viviendo ahí, y uno de mis hermanos nos dijo que en una ocasión había visto a alguien en el patio de la casa. Nadie le creyó, y todos pensamos que nos estaba queriendo espantar o algo así. Pero poco tiempo después, mi papá nos dijo lo mismo, y ahí fue donde ya me dio un poco de miedo, porque mi papá no es de esas personas que crean o hablen de ese tipo de cosas. Además, también podía ser alguien que se había metido a la casa. Pasó más tiempo, y no le dimos importancia, o al menos yo no le di importancia. Hasta que en una ocasión, yo llegué tarde de trabajar, y ya todos estaban dormidos. Esa vez, llegué a la cocina porque yo tenía hambre. Eran como las 12 de la noche, y me serví de cenar. Estaba en la mesa viendo la televisión mientras cenaba, y de repente vi que alguien pasó por afuera de la ventana que daba hacia el patio. En eso yo me acuerdo que me eché a correr. Fui a despertar a mis papás, porque pensé que alguien se había metido a la casa, y había ido en dirección a las escaleras que daban a los cuartos de mis hermanos. Mis papás se despertaron, y fuimos a buscar hacia arriba, pero no había nadie. Esa fue la primera vez que yo vi a alguien pasar por el patio de la casa, y ahí comencé a pensar que a lo mejor sí estaba ocurriendo algo extraño. Después de un tiempo, ya teníamos como un año viviendo ahí. En una plática con mis papás y con unos de mis tíos, salió el tema de cómo habían encontrado esa casa para que nosotros fuéramos a rentarla. Mi papá dijo que uno de sus amigos del trabajo conocía al dueño de esa casa. Recuerdo que les terminamos platicando a mis tíos sobre las cosas raras que nos pasaban, ya que se escuchaban ruidos y, pues, varios de nosotros habíamos visto a alguien en el patio. Para estas alturas, ya nos había tocado a todos ver a esa persona, justamente en el patio de mi casa. Mis tíos sí son más creyentes sobre ese tipo de cosas. Ellos nos dijeron que le preguntáramos al amigo de mi papá sobre quién era el dueño y quién había vivido ahí antes. Para esto, mi papá se puso a investigar, y resulta que el dueño de la casa había rentado ahí a unas personas anteriormente. Esas personas se dedicaban a hacer trabajos de brujería y vendían cosas y productos esotéricos. Cuando nosotros nos enteramos de esto, sentimos algo raro, pero no pensamos que era el motivo para mudarnos de ahí, porque dentro de todo, nunca nos pasó nada tan grave, hasta una ocasión que alguien intentó hacerle daño a mi mamá, o eso es lo que creemos. Esto fue aproximadamente cuando llevábamos 2 años viviendo en este lugar. Lo más que nos llegó a pasar hasta ese momento era que se escuchaban cosas como si alguien estuviera en el patio en las noches, y a veces el perro ladraba, aparentemente sin razón. No era siempre, pero hasta se sentía como la presencia de alguien, cosa que ya nos habíamos acostumbrado. Pero en una ocasión, mi mamá se tuvo que quedar sola, porque mi papá tuvo que irse a quedar a la casa de mi tío, ya que se descompuso el carro de regreso de su trabajo y ya era muy tarde para que mi papá regresara a casa. En esa ocasión, mi mamá se quedó sola en su habitación, y ella nos platicó que mientras dormía, ella estaba soñando con una persona, la cual le pedía que fuera con ella. Mi mamá le decía que no. Ella estaba teniendo una pesadilla, pero cuando se pudo despertar, nos dijo que vio una sombra.
estaba una persona parada junto a su cama. Era un hombre, pero en la oscuridad ella no pudo ver bien su rostro. Ella nos dijo que se veía como una sombra. Ante esto, mi mamá no pudo moverse. No supo si del susto o por alguna otra razón, hasta que por fin ella pudo moverse y ella dice que ya no vio a nadie. Entonces gritó muy feo. Mis hermanos y yo bajamos corriendo a verla. Ella estaba llorando muy espantada, y cuando la tranquilizamos, ella nos platicó lo que había visto. Entonces, esa vez nos fuimos a dormir con ella. Después de esto, mis papás comenzaron a buscar otro lugar para irnos de ahí, y hasta comenzaron a acercarse más a la iglesia, por si era algo que nos quería hacer daño. Nos fuimos como a los 2 meses. En esos 2 últimos meses, las cosas se pusieron peor. Las cosas se movían de lugar, enfrente de nosotros. Se escuchaban ruidos más intensos por las noches. La verdad es algo difícil de describir. Ya no era un lugar en donde quisiéramos estar. Desde que esto nos pasó, no nos han dejado de pasar cosas raras. A mis papás y a mis hermanos, que ahora no vivimos juntos. Yo, por ejemplo, a veces veo o escucho que se mueven cosas, y eso que ya no vivo con ellos. La verdad, no sé si cargo con algo paranormal o simplemente antes yo no me daba cuenta de que sí existen los fantasmas, porque no le puedo llamar de otra forma a lo que había en esa casa. Solo pienso que a lo mejor no todos quieren lastimarte, pero para saber, la verdad es que esto es algo complicado. El relato de Juan es un testimonio de una persona que vivió junto con su familia una experiencia completamente misteriosa. ¿Qué harías tú? ¿Hay alguna parte de tu casa en donde sientas lo mismo que Juan y su familia? Te invito a que pongas atención la próxima vez que alguien te platique sobre la presencia de un fantasma. Y si ya escuchas algo en la noche, ten cuidado al mirar por las ventanas.